Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico este día jueves 8 de abril. Contentos estamos de que te estés uniendo a nuestra transmisión un jueves más. Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de descubrir las riquezas que la palabra del Señor nos tiene preparados para cada uno de nosotros, pero que necesitamos disponer nuestro corazón y nuestro tiempo y nuestra voluntad para abrir la Escritura y para con todo nuestro corazón anhelar aprender de lo que la Biblia nos tiene que decir el día de hoy. Vamos a entrar ya a un tema nuevo el día de hoy. Vamos a seguir hablando del Sermón del Monte, pero ahora el sermón va tomando, ¿verdad?, a diferentes matices y diferentes temáticas. Hoy vamos a estudiar el estudio número 18 y el título de este estudio me parece muy interesante y apropiado que tú y yo lo reflexionemos. Y es la ambición del cristiano. Dice, no la seguridad material, sino el reino de Dios para nosotros. Y seguimos avanzando en este estudio que cada jueves descubrimos riquezas preparadas para nosotros. Y ahora vamos a analizar esta sección del libro de Mateo, el capítulo 6 del versículo del 19 al 34, pero por la extensión de esta sección vamos a dividirlo en dos partes y hoy estudiaremos la primera parte de este estudio acerca de la ambición del cristiano, no la seguridad material, sino del reino de Dios. Y el profundo deseo de Dios para nosotros es que tú y yo como creyentes vayamos perfectamente teniendo en mente qué es lo que queremos alcanzar y lograr como cristianos. Y es que Jesús en su sermón explicará cuáles deben de ser los intereses y preocupaciones de sus discípulos. Es decir, aquello que debemos de anhelar con todo nuestro corazón. Hasta ahora, ¿verdad? Jesús ha hablado ya de la vida privada del cristiano. Aquellas cosas que espera Él que hagamos en lo secreto, que es ofrendar, orar y ayunar. Pero también ha hablado acerca de nuestro oficio público, lo que hacemos en el mundo visible para todos, que tiene que ver con el asunto del dinero, de las posesiones, de la comida y del vestido. Pero cuidado con lo que estamos teniendo enfrente de nosotros. No se trata de hacer una separación entre la vida religiosa o la vida espiritual, la vida secular, perdón. No se trata de dividir estas dos esferas y separarlas de una misma realidad. En alguna ocasión escuché a un cristiano decir las siguientes palabras: mi vida espiritual no tiene nada que ver con mi trabajo, porque lo que hago en mi trabajo lo hago considerando que es necesario llevar pan y alimento a mi familia. Este pensamiento es muy común. Pensar que la vida espiritual y la vida secular, el día a día, están separados. Pero desde la correcta concepción del cristianismo, tal cosa no existe. La vida cristiana debe de ser una sola. El área o la esfera espiritual, pero también abarca nuestro día a día. Y es que Jesús está interesado en que ambas realidades del creyente, es decir, lo privado y lo público, ¿verdad? Todo aquello que que nuestro Padre ve en lo secreto, Él también sabe de qué tenemos necesidad: de comida, de bebida y de vestido. En el Sermón del Monte, Jesús siempre muestra las dos caras de la moneda. Dos opciones que los discípulos de Jesús tenemos para decidir. Y ha sido la manera en que Jesús lo ha dejado claramente en el Sermón del Monte. Por ejemplo, permíteme hacer un breve recorrido por estas dos comparaciones que Jesús siempre está haciendo en la enseñanza del Sermón del Monte. Por ejemplo, tenemos cuando Jesús habla de dos tesoros, en el cielo y en la tierra. Jesús habla de dos condiciones del cuerpo: la luz y las tinieblas. Jesús habla de dos señores: Dios y las riquezas. Jesús habla de dos preocupaciones: nuestros cuerpos y el reino de Dios. Y es que no hay términos medios cuando estamos hablando de la vida cristiana. O estamos de un lado
o estamos de otro. La pregunta es, ¿qué decidiremos cuando estemos frente a cada situación? Así es que este tema es por demás práctico, muy práctico. Y tiene que ver con nuestro día a día. Tiene que ver con nuestras más profundas preocupaciones. En un tiempo cuando los problemas económicos están a la orden del día, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres aún, no podemos cerrar nuestros ojos ante esta realidad. Lo primero que quiero decir es acerca de que hablar de este tema es una cuestión de tesoros. Veamos lo que dice el versículo del 19 al 21 de Mateo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Lo primero que Jesús parece dejar ver aquí en sus líneas, en sus palabras, es que Él llama nuestra atención acerca de la durabilidad de estos dos tesoros, los tesoros en el cielo y los tesoros en la tierra. Debiera de ser fácil decidir en dónde debemos de hacer tesoros y dónde debemos de acumularlos. Los tesoros en la tierra son corruptibles y por lo tanto inseguros, y los tesoros en los cielos son incorruptibles y por lo tanto son seguros. Ante estas palabras de Jesús surge la pregunta muy válida. ¿Qué prohibía Jesús al decirnos que no hiciéramos tesoros para nosotros en la tierra? Es una pregunta que debemos de responder y que seguramente algunos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Primero veamos qué no prohíbe Jesús en su sentencia de no hacer tesoros en la tierra. Jesús no está prohibiendo las posesiones en sí mismas. En ninguna parte de la Biblia se prohíbe la propiedad privada para el cristiano, para el creyente. Otra cosa que Jesús no está prohibiendo es acerca de lo que el cristiano no debe de ahorrar para el futuro imprevisto. De hecho, la Biblia alaba a la hormiga, que almacena en el verano la comida que necesitará en el invierno. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Y también se declara que el creyente que no provee para su familia es peor que un incrédulo, según 1 de Timoteo 6:17. También Jesús no está prohibiendo con hacer tesoros en la tierra con el hecho de despreciar las cosas materiales. Al contrario, la Escritura nos habla acerca de disfrutar, porque las cosas buenas que nuestro Creador nos ha dado en abundancia son para que las disfrutemos, según 1 de Timoteo 4:3 y 4 y capítulo 6:17 de 1 a Timoteo. Por lo tanto, no hacer tesoros en la tierra no tiene nada que ver con posesiones, ni proveer para el futuro, ni disfrutar de las dádivas que el buen Creador nos ha dado. Entonces, ¿qué se está prohibiendo con esta declaración de Jesús? Jesús prohíbe explícitamente a sus seguidores la acumulación egoísta de bienes. Jesús prohíbe la vida extravagante y la vida opulenta. Jesús prohíbe la dureza del corazón que no siente la necesidad de los desheredados del mundo. Jesús prohíbe con sus expresiones de no hacer tesoros en la tierra la fantasía insensata de que la vida de una persona consiste en la abundancia de los bienes que posee. También Jesús está prohibiendo a sus seguidores, a ti y a mí, acerca del materialismo que ata nuestros corazones a la tierra. En el Sermón del Monte se hace mucha referencia al corazón, y aquí Jesús declara que nuestro corazón siempre va donde está nuestro tesoro, sea abajo en la tierra o sea arriba en el cielo. Hacer tesoros en la tierra tiene que ver con ser codicioso, como los avaros que amontonan a escondidas y como los materialistas que siempre desean más y más y son insaciables.
Los tesoros terrenales, amigos, son corruptibles, se echan a perder. La polilla y el orín los echa a perder, o los ladrones los roban y se los llevan. En el mundo antiguo, para conocer y ver un poquito más en contexto estas palabras de Jesús, en el mundo antiguo había todo tipo de plagas que devoraban las cosas materiales. Los gusanos se llevaban todo lo que era puesto bajo tierra. Nada estaba a salvo en el mundo antiguo. Sin embargo, nosotros en la época actual podemos proteger nuestros tesoros o nuestros bienes, nuestras propiedades con insecticidas, con raticidas, con pinturas anticorrosivas, con alarma contra los ladrones, para que nuestro hogar esté seguro. Pero mira, en este tiempo, si bien es cierto, estamos protegidos ante estas cosas que acabo de mencionar, la realidad es que aunque los bienes materiales puedan estar seguros, la inflación económica, financiera, desintegra los tesoros, como sucedió en México en la devaluación del año de 1993, donde muchas personas perdieron casi todo lo que tenían en ese momento. Así es que aún si así conservamos nuestros bienes, a pesar de todo lo que yo he mencionado, mis amigos y hermanos, ningún bien material podemos llevarnos con nosotros a la siguiente vida. En contraparte, Jesús está afirmando que los tesoros en los cielos son incorruptibles. Desde luego que hacer tesoros en los cielos es hacer aquí en la tierra cualquier cosa cuyos efectos se reflejen en la eternidad. Así es que Jesús no nos está enseñando aquí una doctrina de méritos o una tesorería de méritos, como lo hizo la Iglesia Católica Romana medieval, como si se tratara de hacer buenas obras hechas en la tierra para obtener un crédito a cuenta que podamos cobrar en el cielo cuando lleguemos al cielo. Esto está en oposición completa del Evangelio de la Gracia que Jesús enseñó. ¿Cuáles pudieran ser estos tesoros en los cielos? Pudiéramos preguntarnos más de alguno de nosotros. Y algunos han pensado que parece que Jesús se refiere a los siguientes tesoros acerca de hacerlos en los cielos. Por ejemplo, hacer tesoros en la tierra, en los cielos, tiene que ver con desarrollar el carácter semejante a Cristo. Tiene que ver con todo aquello que tú y yo sí podemos llevarnos en nuestro propio ser cuando estemos delante del Señor. No son nuestros bienes, no son los bienes materiales, no es nuestra propiedad privada, no, eso no lo podemos llevar. Pero acerca del carácter cristiano que es impregnado en nuestra persona, eso se refleja y se nota cuando estemos allá delante del Señor. Hacer tesoros en los cielos tiene que ver con el aumento de la fe, aumentar nuestra esperanza, compartir con aquel que no tiene, ser sensible con aquella persona que esté en necesidad. Hacer tesoros en los cielos tiene que ver con el conocimiento de Cristo, de a quien veremos un día cara a cara. Hacer tesoros en los cielos tiene que ver con el esfuerzo activo, una vida de servicio al Señor, una vida de oración, una vida de testimonio, de presentar el mensaje de Cristo para que esas personas también puedan heredar la vida eterna. Y hacer tesoros en los cielos también tiene que ver con usar nuestro dinero para la causa de Cristo, que es la única inversión cuyas ganancias son perdurables. Esta palabra debe de calar en nuestro corazón, que si Dios te ha dado la bendición, Dios te ha dado y prosperado en cualquier sentido de la vida, tenemos tú y yo que hacer tesoros en los cielos. Y aunque estas actividades son temporales, tienen un impacto y una consecuencia eterna, todo lo que he mencionado. Estas son las cosas, que ningún ladrón puede robártelas. Ninguna cosa puede destruirlas. Este tesoro está seguro en la tierra. Pero también este tema tenemos que hablar acerca de la cuestión de visión, acerca de que nuestra seguridad esté en el Señor. Dice Mateo 6, versículos 22 al 25, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz.
Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será la oscuridad. Ahora Jesús pasa de la durabilidad de los tesoros al beneficio de los tesoros. Y el contraste que Jesús ahora hace es entre una persona ciega y una persona dotada de vista, que también es esto, entre la luz y las tinieblas. Casi todo nuestro cuerpo depende de la capacidad de ver. Necesitamos ver para correr, para saltar, para manejar un auto, para cruzar la carretera, para cocinar, para bordar, cualquier actividad. El ojo es como una ventana que ilumina nuestro cuerpo. Y es cierto que los ciegos se han adoptado a hacer su vida sin el sentido de la vista, a pesar de que esto el principio de Jesús se mantiene vigente. Una persona dotada de vista, nada de luz, mientras que una persona ciega está en tinieblas. ¿Cuál es la relación de estas palabras con Jesús y acerca de la ambición del cristiano? La enseñanza parece ser la siguiente. Así como nuestro ojo es bueno y sano, todo nuestro cuerpo lo es. Nuestra ambición, es decir, donde ponemos nuestros ojos y nuestro corazón, afecta toda nuestra vida. Así como un ojo que ve da luz al cuerpo, una ambición noble e inquebrantable a servir a Dios y al hombre da significado a la vida, arroja luz a todo lo que hacemos. Así como la ceguera conduce las tinieblas, la ambición que no es noble o egoísta, nos hunde en las tinieblas moral. Pero los bienes y la ambición del cristiano también tiene que ver con una cuestión de dignidad. Leamos Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús explica ahora que detrás de nuestra elección debemos de decidir más bien entre estos dos tipos de tesoros, ¿verdad? Entre la tierra y en los cielos. Pero también debemos de aprender a apreciar de dos visiones, ¿verdad? Ahora Jesús está hablando de la elección entre dos señores. ¿A quiénes servir? Entre Dios y las riquezas. En el mundo antiguo existía un término para hablar de las riquezas. Y el término tiene que ver con aquello que las personas estaban acostumbradas a ambicionar terrenalmente. El término de las riquezas. Algunas personas han tenido el atrevimiento de servir a los dos señores al mismo tiempo, a Dios y a las riquezas. Sirven a Dios los domingos y sirven a las riquezas entre semana. O a Dios honran de labios, pero las riquezas honran a su corazón alejado de Dios. O aparentemente honran a Dios, pero en realidad están honrando a las riquezas. Pero lo que Jesús claramente está hablando aquí es que no podemos nosotros tener este tipo de concesión. Al mismo tiempo, dice Jesús, no se puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Esto es un asunto de lealtad. Cuando tú y yo tenemos un panorama así frente a nosotros, es inconcebible pensar que alguien prefiera las riquezas frente a servir al Señor. Pero por increíble que parezca, muchos han elegido adorar a las riquezas. Ahora, no se trata de la durabilidad de los tesoros o de las riquezas. Se trata de un asunto de dignidad y de lealtad. Pero también hablar de esto tiene que ver con una cuestión de ambición. ¿Qué es lo que el creyente anhela fervientemente en su corazón? Leamos lo que dice la Escritura a partir de Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo.
No siembran ni cosechan ni almacenan en grano, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Porque ¿para qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Este pasaje es muy conocido en el mundo cristiano. Sin embargo, le hemos aislado estos últimos versículos de todo lo que ya hemos mencionado anteriormente en este estudio bíblico. Esto que acabamos de leer es en realidad una conclusión. Y una conclusión tiene que conocerse los antecedentes o por qué se está diciendo lo que Jesús ahora está mencionando aquí. Y es que Jesús está dando por sentado que lo que hemos elegido es a Él. No está pensando en que no le hemos elegido o que hemos elegido hacer tesoros en la tierra o que hemos decidido honrar a las riquezas o que hemos tenido o vamos con nuestra mente cegada acerca de lo que queremos hacer en la vida. Jesús da por sentado que tú y yo le hemos elegido a Él, que hemos decidido hacer tesoros en los cielos, que nos hemos decidido por no afanarnos por nuestra vida ni por nuestro cuerpo, sino que lo que Jesús nos está pidiendo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El ser humano necesita algo por lo cual vivir, algo que le dé significado a nuestra existencia, algo lo cual entregar nuestro corazón y nuestra mente. La ambición del cristiano tiene que ver con aquello que desea nuestras vidas. Ese deseo que es fuerte, que lo buscamos y que luchamos con todo lo que somos por alcanzarlo. Por ello Jesús nos invita primeramente a buscar su reino y su justicia. Jesús repite 3 veces la prohibición de afanarse en estos versículos que acabamos de leer o acerca de no estar preocupados. Se nos prohíbe preocuparnos por la comida, por la bebida y el vestido. Esta es la trinidad de los afanes del mundo: comida, bebida y vestido, que son lo que los gentiles buscan. Ellos buscan estas cosas. Estas palabras de Jesús de no afanarnos o no estar preocupados, otra vez, no es una invitación para ignorar nuestras necesidades, ¿verdad? Porque decimos que el Padre nuestro dijo que oráramos por el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, dice en la oración. El énfasis es que no debemos aferrarnos por las comodidades materiales. Es triste, ¿verdad?, saber y conocer a creyentes que están más preocupados por las cosas materiales que por la vida espiritual que están cultivando en su persona o con su familia. Hay creyentes que hacen todo su esfuerzo por darle una buena educación académica a sus hijos, que será como una herencia para ellos. Pero es triste saber que esa misma familia que está haciendo una inversión grande en sus hijos, no esté haciendo ninguna inversión espiritual por sus hijos acerca de la fe, para que el día de mañana nuestros hijos estén preparados para enfrentar este mundo tan hostil. Por lo tanto, los gentiles es lo que hacían: buscar las cosas, aferrarse a las cosas materiales. Pero tú y yo, como discípulos de Jesús, debemos de reflexionar. Y dice: mira las aves, mira las flores. Que tú y yo podamos ver cómo Dios se ocupa de esas cosas.
Jesús pues entonces nos prohíbe que estemos llenos de ansiedad por el futuro. Este mismo reclamo es el reclamo que Jesús le hace a Marta porque estaba preocupada por sus muchos quehaceres. Prevenir para el futuro está bien. La ansiedad atormentadora y desgastante y corrosiva está mal. Y está mal porque no es compatible con la fe cristiana. Permíteme que hagamos una oración para que lo que hoy hemos estudiado siga el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Es un tema que no podemos aprenderlo todo en una sola sesión. Necesitamos día a día que su Espíritu Santo nos recuerde, nos afirme en nuestro corazón y que estas palabras vayan tomando forma, vayan dándole vida a nuestro corazón y nuestras decisiones sean tomadas en base a decisiones correctas en la palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Hay tanto que podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, en esta hora hemos visto cuáles deben de ser los intereses, la ambición que el cristiano debe de tener. Señor, recuérdanos cada día que somos peregrinos, que somos pasajeros en esta tierra y que nada de lo que logremos hacer, Señor, en bienes materiales o riquezas nos podremos llevar cuando partamos de este mundo. En cambio, Señor, tu invitación es clara: hacer tesoros en los cielos, Señor. Que nuestra vida te honre en una vida de servicio, que nuestra vida te honre desarrollando el carácter cristiano, que aumentes nuestra fe, Señor, que aumentes nuestra esperanza, que podamos ser benevolentes con aquel que necesita y también, Señor, honrarte con nuestros bienes. Aquellas cosas que nos has permitido tener, Señor, podamos invertirlas en tu reino, en la obra tuya en la tierra. Padre, recuérdanos estas palabras cada día, Señor, hasta que nuestra vida entienda y viva lo que tu palabra dice al respecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis hermanos, gracias por haber acompañado en este estudio bíblico. Gracias por llegar hasta este momento. Te seguimos invitando a que sigas viendo nuestros estudios bíblicos cada jueves. Si te has perdido alguno de ellos, puedes entrar a la lista de reproducción que está en Facebook y en YouTube para que puedas ponerte al corriente si no has podido ver alguno de estos estudios bíblicos. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves para tener un nuevo estudio bíblico de el Sermón del Monte. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo.